Buenas noches, queridos compañeros, y bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Impuestos, donde abordamos temas fiscales de manera sencilla y accesible. Hoy hablaremos sobre las diferencias entre dos de los impuestos más importantes del Ecuador, que es el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Para ello nos acompaña el doctor Ignacio Gálvez, experto en Derecho Tributario. Buenas noches, estimado doctor, bienvenido. Hola Diego, mucho gusto, un placer saludarte, igual a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar aquí y poder compartir mi experiencia y mis conocimientos con el público que nos sigue día a día por los diferentes medios de comunicación, así como a través de las redes sociales. Bienvenido, doctor. Así también nos acompaña el compañero Carlos Robles, estudiante de Derecho Tributario. Bienvenido, Carlos. Y buenas noches a ti, Diego, compañero, la invitación. Es un placer estar aquí, estar en este espacio, a aprender un poco más acerca de estos temas, que es de manera complejo e importante, pues que nos da una explicación clara y precisa a todo ciudadano, y nos ayuda a comprender y entender eh, acerca de estos impuestos. Bienvenido, Carlos. Bueno, este podcast lo hemos dividido en cuatro segmentos. El primer segmento está o corresponde a la introducción de los impuestos. El segundo segmento hablaremos sobre las diferencias claves entre los dos términos a tratar hoy día. El tercer segmento será el impacto en los ciudadanos. Y como cuarto segmento tenemos el cierre del podcast. Entonces, dando inicio a este podcast, empecemos por lo básico, estimado doctor. ¿Qué son el impuesto a la renta y el IVA? Diego, empecemos por el impuesto a la renta, pues es un tributo directo que grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que si alguien genera ingresos, ya sea por un salario, actividades comerciales o cualquier otra fuente, estará sujeto a este impuesto según los umbrales y las tarifas establecidas por la ley. Esto es de carácter progresivo, lo que significa que quienes ganan más pagan un mayor proporcional de sus ingresos en impuestos. Además, existen deducciones y créditos tributarios que permiten reducir la carga fiscal, como son los gastos personales relacionados con la salud, educación y vivienda. Por otro lado, tenemos el IVA, que es un impuesto directo que se aplica al consumo de bienes y servicios. Cada vez que compramos un producto y contratamos un servicio, una parte del precio corresponde al IVA. En el Ecuador, la tarifa general del IVA es del 12%. En este año, en el año 2024, hubo una reforma y a través de un decreto presidencial se estableció el 15% con la finalidad de ocupar esto en temas de seguridad. Este 15% lo mantenemos hasta la presente fecha y también hay que tener en cuenta que hay excepciones para ciertos productos considerados dentro de la canasta básica como primera necesidad, en los cuales también se incluyen alimentos básicos y medicamentos. Esto lo convierte en un impuesto que afecta a todos, pero de manera menos diferenciada que el impuesto a la renta. Eso, estimado Diego. Interesante, estimado doctor. Carlos, tú como estudiante, ¿podrías explicarnos por qué estos impuestos son importantes? Claro que sí, Diego. Pues estos impuestos son muy importantes y fundamentales, pues nos permite financiar el presupuesto del Estado y en base a salud, educación, obras públicas. Pero, sin embargo, esto puede afectar de manera diferente a las personas, ya que uno agrava
ingresos y el otro el consumo. Muy bien, estimados compañeros y radioyentes y todos los que nos siguen por las redes sociales. Pasamos al segundo segmento que son las diferencias claves de estos impuestos. Ahora, muy bien, de una manera general y a su criterio, estimado doctor, ¿cuáles son las principales diferencias que se encuentra en el impuesto a la renta y el IVA? Pues sí, estimado Diego, es una excelente pregunta. La principal diferencia entre el impuesto a la renta y el IVA radica generalmente en su naturaleza, dado que el impuesto a la renta es de forma directa y se calcula en función de la capacidad contributiva de cada persona o empresa. En otras palabras, esto quiere decir que quienes tienen más ingresos contribuyen más. Un ejemplo sencillo es un profesional independiente que gana $30,000 al año, pagará un porcentaje diferente al de una empresa con ingresos millonarios. Como lo indiqué, es de acuerdo a la capacidad contributiva de cada persona o empresa. Por otra parte, el IVA, en cambio, es indirecto y lo pagan el consumidor final al adquirir bienes o servicios. No considera la capacidad contributiva, sino el consumo. En este caso quiere decir que esto se genera una percepción de mayor impacto en las personas, sobre todo de menor ingreso, ya que estas están destinadas a una porción más alta de su dinero al consumo. Por otro punto importante es cómo se administran estos impuestos. El impuesto a la renta requiere declaraciones anuales y un seguimiento más detallado de las fuentes de ingreso, mientras que el IVA se recauda de manera inmediata en las transacciones comerciales. Esto quiere decir al momento que realizamos cualquier tipo de consumo o compras. Esto hace que el IVA sea más sencillo de administrar desde el punto de vista del Estado. Eso, estimado Diego. Estimado Carlos, según lo que ha comentado acá el especialista en el tema tributario, ¿hay algo que te llame la atención de esas diferencias que acabo de nombrar? Pues sí, Diego, hay algo que me llama la atención, es que como el IVA afecta a todos por igual, independientemente de sus niveles de ingreso, mientras que el impuesto a la renta busca ser justo al cobrar más a quienes ganan más. Interesante respuesta, estimado Carlos. Bueno, continuando con el podcast, pasamos al segmento número 3, que establece los impactos en los ciudadanos. Entonces, bajo este preámbulo, hablemos ahora del impacto de estos impuestos en el día a día, estimado doctor. ¿Cuál es la percepción general de los ciudadanos sobre estos tributos? Estimado Diego, estimado Carlos y personal que nos sigue en las redes sociales, muchos ven el IVA como un impuesto regresivo, en realidad porque afecta más a quienes menos tienen, como son en este caso el consumidor final, ya que gastan una mayor proporción de su dinero al realizar cualquier tipo de compra en el consumo. Por ejemplo, para una familia que destina el 90% de su ingreso mensual para comprar bienes y servicios, el IVA representa una carga mayor en proporción que para alguien con un ingreso alto que ahorra o invierte gran parte de sus ingresos. En contraste, el impuesto a la renta es percibido como más equitativo, dado que también genera ciertas resistencias debido a la complejidad de los trámites necesarios para poder calcular y declarar el impuesto. La falta de educación financiera también contribuye a la confusión y a la desconfianza en el sistema tributario. Además, hay un tema cultural importante. Muchas personas no asocian los impuestos directamente con los servicios que reciben del Estado. Esto lleva a una baja cultura tributaria, lo cual dificulta la recaudación y también, por otra parte, fomenta la informalidad. Gracias, estimado doctor. Amigo Carlos, ¿qué opinan tus compañeros sobre tus impuestos? ¿Qué nos puedes decir? Puedo decir que hay un cierto debate, porque algunos consideran que el IVA debería tener más excepciones para productos básicos, mientras que otros creen que el impuesto a la renta debería tener más incentivos para fomentar
la formalidad. Muchas gracias por tu comentario, estimado Carlos, y por tu experiencia en las aulas. Bueno, llegamos a la parte final de este podcast y para cerrar, le pedimos una vez más al doctor que nos pueda dar sus conclusiones sobre el tema. No, doctor, ¿está por ahí? Discúlpame, Diego, Carlos y todas las personas que nos siguen, un problema técnico. Claro, para cerrar, pues en estos temas que hemos tratado, ambos impuestos son esenciales para el funcionamiento del Estado, pero es crucial mejorar su estructura para que sean más equitativos y eficaces. En el caso del IVA, se podría considerar la ampliación de exenciones en productos básicos. Y por otra parte, el impuesto a la renta. Trabajar en simplificar los trámites, ya que son bastante complejos, y de esta forma se puede mejorar también a través de incentivos para que las personas lo cumplan voluntariamente. Eso, estimado Diego y Carlos. Estimado Estimado Carlos, doctor, ¿cuál es su conclusión del tema que se ha tratado en este día? pues eso quería contar aquí el doctor, a ti, Diego, pues de acuerdo con ahí con base en mi estudio, se puede comprender que es importante educar a toda la ciudadanía, para así que ellos todos comprendan cómo funciona o cómo se genera estos impuestos y la manera que cómo impactan a la sociedad con el fin de que esos impuestos logren eh, generar ingresos que así ayuden al progreso de la ciudadanía y de la sociedad. Gracias, Carlos, por tu intervención. Y bueno, muchas gracias al doctor Ignacio Galvez y al estudiante Carlos Robles por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a todos nuestros radioescuchas y nuestros seguidores de las redes sociales por siempre conectarse a nuestro podcast. Si tienen alguna duda o sugerencia, no duden en escribirnos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, compañeros.